realizado los alumnos del GD, del bachillerato de GD, y comenzamos con el grupo 6, que en la materia de inglés, con el título Entre páginas y desigualdades, una mirada crítica desde la literatura victoriana, realizado por Pedro Naharro García, Najwa Idrisi y Juan Pedro Fernández Martínez, siendo tutorizado por la profesora María del Amor Marín Corralejo. Bueno, chicos, todo vuestro, y ya los nervios los soltamos enseguida. Buenos días. Buenos días. Nos complace presentarles nuestro proyecto titulado Entre páginas y desigualdades, en el que hemos analizado cómo la literatura victoriana refleja las desigualdades sociales y de género. Este trabajo ha sido elaborado durante todo un año por Juan Pedro Fernández Martínez, Pedro Naharro García y por mí, Najwa Idrisi, alumnos de segundo de bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, bajo la supervisión de la profesora María del Amor Marín Corralejo. A lo largo de esta investigación hemos profundizado en la relación entre el contexto histórico y la literatura, subrayando cómo las obras victorianas visibilizan las injusticias sociales. Nuestros objetivos son comparar las desigualdades de la era victoriana con las que observamos en la actualidad, especialmente en los países en desarrollo. Buscamos explorar cómo la literatura victoriana refleja estas desigualdades y analizar las realidades que enfrentan hoy en día los países en desarrollo. También abordaremos cómo se relacionan estas desigualdades con los ODS 5, que promueve la igualdad de género, y ODS 10, que busca reducir las desigualdades en y entre los países. Además, reflexionaremos sobre el progreso que hemos logrado y los desafíos que siguen persistiendo en nuestra búsqueda de la igualdad. A lo largo de esta presentación exploraremos el contexto histórico y literario de la época, así como un análisis detallado de las desigualdades que se reflejan en la producción literaria de nuestros tres grandes autores, que son Charles Dickens, Emily Brontë y Oscar Wilde, que también sufrieron estas desigualdades en sus vidas. Para concluir, analizaremos cómo se encuentran estas desigualdades en la actualidad. Y al finalizar, le proponemos a los miembros del jurado realizar un script, un temático que hemos preparado, donde podrán poner a prueba los conocimientos adquiridos durante la exposición. Pasemos al contexto histórico. Al comienzo de nuestra investigación tuvimos que tuvimos que analizar el contexto histórico, social y económico en el que nos encontramos, para lo que elaboramos una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes de la época. Como no tenemos tiempo para mostrarlo todo, haremos un pequeño resumen. La época victoriana, que abarcó de 1837 hasta 1901, coincide con el reinado de la reina Victoria en el Reino Unido. Este periodo se caracteriza por una profunda transformación económica, social y cultural. La revolución industrial impulsó el crecimiento urbano y la expansión del comercio, mientras que el Imperio Británico se expandía, convirtiéndose en el más grande e importante de la historia. Las normas sociales eran estrictas, especialmente en cuanto a la moral y el papel de la mujer. Y la literatura floreció con autores como Charles Dickens y las Brontë, reflejando las tensiones entre el progreso y las desigualdades sociales de la época. Aunque la época victoriana fue una época de transformaciones, también estuvo marcada por las desigualdades. Para poder reducir estas desigualdades se establecieron una serie de leyes, como la aprobación de la ley de fábricas, que reducía el número de horas que los niños y las mujeres podían trabajar en una fábrica y establecía normas de seguridad rudimentarias para la maquinaria, y la ley de la educación, que hicieron que la educación primaria fuera un derecho y una obligación. Y ahora pasamos a hablar sobre el tema central de este proyecto, que es la literatura victoriana y sus principales características de la época. Pasamos del romanticismo a un realismo industrial, en el que derivan dos géneros, que son la novela y el teatro. También está la poesía, pero hemos decidido omitirla porque no representa mucho el tema de las desigualdades, y aparte la literatura es un campo muy grande. La novela, en ella se tocan temas como las injusticias, la pobreza, la clase social y las desigualdades, temas reflejos en la época. Y tenemos autores como Charles Dickens, Emily Brontë, Oscar Wilde, Elizabeth Gaskell o Thomas Hardy, que hablan sobre estas injusticias en sus obras. Luego tenemos el teatro. A diferencia de la novela, el teatro está en decadencia, en el que se presentan melodramas y contenidos realistas sociales. Tenemos, por ejemplo, Oscar Wilde con El abanico de Lady Windermere, así George Bernard Shaw con Pigmalión o Arthur Pingüinero con El señor Gilchrist. En el siguiente apartado hemos decidido escoger a varios autores y los temas que tratan. Por ejemplo, Charles Dickens habla sobre las injusticias y la sobreexplotación infantil.
Oscar Wilde habla sobre la hipocresía de la clase alta y las condiciones de los hombres y de las mujeres. Y Emily Brontë habla sobre la opresión de las mujeres y la desigualdad de género. Y hemos investigado sobre otros 3 autores que son Elizabeth Gaskell, Amy Levy o Thomas Hardy. Pero como son muchos autores, hemos decidido escoger a 3, que son Charles Dickens, Emily Brontë y Oscar Wilde, por la manera en la que abordan varias desigualdades de la época, tanto en sus obras como en sus vidas, y que pueden estar al día de hoy presentes. Como mi compañero Pedro ha comentado, hay grandes autores en la época victoriana. Y vamos a empezar hablando de Charles Dickens. Charles Dickens fue uno de los escritores más importantes de la época. Nació el 7 de febrero en Portsmouth, Inglaterra. Hijo de una familia de clase baja, tuvo que trabajar desde joven tras el encarcelamiento de su padre por deudas. Comenzó a escribir en su tiempo libre y alcanzó la fama con obras como Grandes Esperanzas y Un cuento de Navidad, donde reflejan las desigualdades sociales de la época victoriana. Después de esta pequeña biografía sobre mi autor, vamos a tratar su producción literaria y las desigualdades que trata en su obra. En cuanto a la producción literaria, las obras de Dickens son de un grosor grande, ya que las publicaba por fascículos en los periódicos. Algunas de las obras más importantes son su primera obra, Los papeles póstumos del Club Pickwick, que trata sobre tramas románticas, criminales y esperanzadoras. Oliver Twist, que trata sobre el orfanato, el abandono de los niños. David Copperfield es una autobiografía del autor. Y Casa Desolada, que trata sobre el mal gobierno y la pobreza. Y en cuanto a las desigualdades, Dickens trata muchas desigualdades de la época en su obra. Algunas de ellas son la explotación infantil, la desigualdad educativa, la desigualdad social y la desigualdad sanitaria. A continuación vamos a tratar 2 de las 4 desigualdades nombradas anteriormente. Empezamos con la desigualdad de clases. Dickens en algunas de sus obras critica cómo la alta sociedad vivía en lujo, mientras que la baja sociedad vivía situaciones precarias. Como podemos ver en este fragmento de Oliver Twist, en cuanto el muchacho hubo terminado, se sintió tan hambriento y desdichado que se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. Y en cuanto a la desigualdad sanitaria, Dickens critica también que la sanidad era para estatus altos, ya que las citas médicas eran muy costosas y pues personas que pertenecían a la clase baja no podían permitirse dicho gasto. Como podemos ver en este fragmento de Casa Desolada, hombres, mujeres y niños yacían en la sala abarrotados, tosiendo y sufriendo en silencio. Después de analizar las críticas sociales de Charles Dickens, ahora nos enfocamos en Emily Brontë, cuya vida fue muy diferente. Nacida en 1818 en Yorkshire, Inglaterra, es una de las figuras más influyentes de la literatura victoriana. Falleció a la temprana edad de los 30 años, y aunque es principalmente conocida por su única novela Cumbre Borrascosas, también fue una destacada poeta. Brontë vivió en un entorno aislado, al igual que sus hermanas Charlotte y Annie, marcado por las restricciones hacia las mujeres. Esta experiencia influyó en su única novela Cumbre Borrascosas, donde aborda las desigualdades sociales y de género desde una perspectiva más trágica y emocional. Publicada en 1847, Cumbre Borrascosas es una obra que desafía las normas sociales de su tiempo, explorando temas como la venganza, el amor destructivo y las desigualdades sociales y de género a través de personajes como Catherine y Heathcliff. Como he mencionado antes, la novela expone las limitaciones para las mujeres en la época victoriana. 2 claros ejemplos son los de Catherine, que queda atrapada en un matrimonio abusivo, reflejando la dependencia y falta de control de las mujeres, e Isabella, que decide no seguir con Heathcliff debido a las presiones sociales. Además, la desigualdad de género se manifiesta también en la propia vida de Emily Brontë, que, al igual que sus hermanas, tuvo que publicar bajo un seudónimo masculino, Ellis Bell, para que su obra fuera tomada en serio. Esto subraya las barreras que enfrentaban incluso las mujeres talentosas en el ámbito literario. Y hasta aquí hemos visto cómo la obra de Brontë refleja la desigualdad de género, pero también abarca uno de los temas más notables, que es su crítica a la desigualdad social. Un ejemplo es el de Heathcliff, que es un huérfano adoptado que sufre discriminación por su origen social y posiblemente racial, lo que refleja las divisiones de clase y cómo estas afectan a las relaciones y a los destinos en la obra. Y ahora yo voy a hablar sobre el último autor, que es Oscar Wilde. Nacido el 16 de octubre de 1854 en Irlanda, destacó por sus poemas y obras literarias, su manera extravagante de ser y de vestir y su defensa del esteticismo, que es una corriente que defiende lo bello. Goza de reconocimiento y fama hasta que sufre una acusación por parte del padre de su amante gay, que lo lleva a prisión, rechazo social y morir aislado en París. Y es que es cuando empieza a vivir en Londres donde escribe sus obras más famosas. Tenemos su única novela, El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, El abanico de Lady Windermere o Salomé. Y es que el trabajo de Oscar Wilde
refleja de forma crítica la hipocresía de la época y las normas y costumbres sociales, como por ejemplo en la obra La importancia de llamarse Ernesto. Y también suele hablar sobre la desigualdad de género y el papel de la mujer en el abanico de Lady Windermere. Es más, yo he decidido escoger la obra de teatro El abanico de Lady Windermere, ya que en este se toca el tema de la desigualdad de género porque tenía que pasar a las mujeres, de cómo los hombres pueden inmoralizar todo lo que ellos quieran, mientras que una mujer sería criticada por hacer lo mismo, como podemos ver en este fragmento de este texto, en el que dice: "Och, mujer siempre encantador. Un hombre que moraliza es generalmente un hipócrita. Una mujer que moraliza es invariablemente fea". Y ahora pasamos a hablar sobre... el juicio en el que fue sometido Oscar Wilde acabaría con su vida profesional. Y es que Oscar Wilde mantenía una relación secreta con Alfred Douglas, pero el padre de este último acusa de sodomía a Oscar, lo cual hace que Oscar empiece un juicio contra este. Fue un juicio muy mediático que llamó la atención, como podemos ver en la portada de un viejo periódico de la época. En el juicio, Oscar Wilde dijo este alegato final sobre su relación: "El amor que no se atreve a decir su nombre y a cuenta del cual estoy aquí hoy es precioso, está bien, es una de las formas más nobles de afecto que existen", defendiendo su relación con Alfred. Sin embargo, al final acaba perdiendo el juicio, es condenado a 2 años de prisión y de trabajos forzados, recibe rechazo social y acaba muriendo solo en París. Como hemos visto, la literatura victoriana refleja una serie de injusticias, pero ¿esas injusticias son cosas del pasado o persisten hoy en día? Para concluir, analizaremos cómo estas desigualdades sociales y de género han evolucionado y analizaremos los avances y desafíos en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Comenzamos con la conclusión de Charles Dickens. Como he comentado antes, a pesar del intento de implementar una ley de carácter social, la época victoriana vino marcada por grandes desigualdades en dicho ámbito. Aunque la actualidad revela avances significativos en las condiciones de vida, aunque persisten desafíos de desigualdad. En la era victoriana, las disparidades económicas eran extremas, con pobreza generalizada y condiciones laborales precarias. Hoy en día, aunque se han implementado políticas de bienestar y derechos laborales, la brecha entre rico y pobre se ha ampliado, especialmente afectando a comunidades vulnerables. Como podemos ver en esta gráfica, la brecha de ingresos en la era victoriana era enorme, con la riqueza concentrada en un pequeño porcentaje de la población. En la actualidad ha disminuido, pero la riqueza sigue concentrada en el 1% más rico, que posee el 44% de la riqueza global. Y por último, en los países en desarrollo la desigualdad de ingresos es alta, con el 10% más rico ganando hasta 20 veces más que el 10% más pobre. Y en cuanto a la esperanza de vida, en la era victoriana la esperanza de vida era alrededor de 40 años, en la actualidad alrededor de los 72 años y en los países en desarrollo alrededor de los 60 años. Por otro lado, la comparación de la desigualdad de género entre la era victoriana y la actualidad muestra tanto grandes avances como desafíos persistentes. En la era victoriana, las mujeres enfrentaban una estricta segregación de roles de género con oportunidades limitadas en la educación y en el ámbito laboral. Hoy en día se ha logrado un progreso significativo en cuanto a derechos y a la participación de la mujer en la fuerza laboral, aunque siguen persistiendo problemas como la brecha salarial y la subrepresentación en puestos de liderazgo. En cambio, en los países en desarrollo, la situación es aún más compleja. Las mujeres siguen enfrentando barreras similares a las de la era victoriana, aunque están surgiendo movimientos y avances legales que buscan mejorar las condiciones, pero las desigualdades siguen permaneciendo. Como podemos observar en esta primera gráfica, la participación de la mujer en la fuerza laboral en la era victoriana era aproximadamente del 33%, en la actualidad del 48,5% y en los países en desarrollo se estima que es del 39%. Y en esta otra gráfica podemos observar que la brecha salarial en la época victoriana aproximadamente era del 50%, en la actualidad del 20% y en los países en desarrollo se estima que es del 30%. Y como acabamos de observar con ayuda de estas dos gráficas, aunque el avance es evidente, el camino hacia la igualdad de género sigue sin terminar, especialmente en las naciones en desarrollo. Y ahora el siguiente apartado va hacia la discriminación a la comunidad LGTBI. Y es que en la época victoriana la homosexualidad era ampliamente criminalizada y excluida. Los homosexuales se enfrentaban duras penas legales y marginación, casos como el de Oscar Wilde. En contraste, los derechos de la comunidad LGTBI han mejorado progresivamente, ya que en varios países se ha aprobado el matrimonio gay y se han implementado leyes contra su discriminación. Sin embargo, la situación sigue siendo extremadamente precaria en varios países.
Como podemos ver en los mostrados datos, en 63 países la actividad homosexual es ilegal y de hecho en 11 de estos puede llevar a la pena de muerte. Además de que en muchas regiones todavía se sufre violencia, discriminación y falta de accesos. Así que, en conclusión, aunque ha habido un avance en lo que respecta a derechos y aceptación a la comunidad, lo cierto es que siguen existiendo países en los que la situación no ha mejorado mucho y se siguen existiendo grandes desafíos en la protección de estos derechos. Para concluir, hemos explorado cómo la literatura no solo refleja las desigualdades de su tiempo, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo esas divisiones persisten hoy en día. Los desafíos para alcanzar la igualdad siguen presentes, pero la comprensión de nuestro pasado es clave para avanzar hacia un futuro más justo. Aquí tenemos la webgrafía de las páginas web que nos han ayudado a elaborar correctamente este trabajo. Y antes de concluir, nos gustaría agradecer a nuestra tutora por su gran ayuda y guía durante la realización de este trabajo, a nuestros padres, quienes nos han brindado un apoyo incondicional durante todo el trabajo, y a las coordinadoras de GD por resolver todas nuestras dudas y acompañarnos en este proceso. Y ahora, como actividad final, le proponemos al jurado participar en un escape room temático que hemos preparado. Esta actividad pondrá a prueba los conocimientos que hemos compartido a lo largo de la exposición de una manera interactiva y dinámica. Esperamos que disfruten la experiencia y saquen provecho de lo aprendido. Muchas gracias por su atención.